Mucho tren, ¿no? Pero ¿cuánto sabes de la última reina de Egipto? Y claro que sí, mi amor, hablemos de Cleopatra. Ven, que te echo el cuento. Y para los que ya me conocen, sí, estoy un poquito disfónica en este video, pero ya lo he pospuesto demasiado, así que vamos a darnos con fuerza, claro. Así que es hora de conocer los 7 datos curiosos de Cleopatra. Primero, a la Cleo se le conoció como Cleopatra VII, ya que hubo 6 reinas antes de ella de su dinastía con ese nombre. Bonus. El nombre Cleopatra es de origen griego y significa la gracia o la gloria de su padre. 2. Cleopatra pertenecía a la dinastía Ptolomeica, lo que significa que era descendiente de Ptolomeo, que era uno de los generales que agarró su tajadita después que Alejandro Magno se fuera para el continente espiritual. Importante que el Ptolomeo I existió unas 12 generaciones antes del nacimiento de Cleopatra VII. Lo que quiere decir que la Clio no era étnicamente egipcia, sino descendientes de los colonizadores grecos romanos de Egipto. Claro, tú sabes que los chismes históricos siempre tienen su picante, ¿verdad? Hoy en día se sabe que 1 de cada 10 muchachitos no era hijo de quien decía que era. Y Egipto fue y es un país con una población que incluye a diferentes etnias. Y aunque la población griega pues hizo sus cosillas, pues no pudieron borrar el mestizaje que había dentro de su población, en especial pues la africana. Entonces, bueno, ciertamente Cleopatra era descendiente de los colonizadores, ella no era egipcia, pero sí hay chismecitos por ahí de que no se sabe cuál era la abuela, de que pasaron muchas generaciones antes de su nacimiento y que podría haber una mezcla étnica allí interesante en su ADN. Entonces, 3. Tuvo 4 hijos. Cesarión, unos morochos, o sea, mellizos, que se llamaron Cleopatra Selene y Alejandro Helios, y el menor de todos, Ptolomeo Filadelfo. Solo Cesarión, el mayor, era hijo de Julio César, los otros 3, o sea, los mellizos y el menor, eran hijos de Marco Antonio. Claro, porque tú sabes que ella no se dejaba, o sea, si era por herederos, ella no se iba a quedar por fuera, pues. 4. Sí, era descendientes de griegos, pero Cleopatra VII fue la única gobernante de su dinastía en adoptar las costumbres y cultura de los ya para ese momento antiguos egipcios. Y es que la Cleo era brillante, mi amor, y para su conveniencia tomó el control total de su imagen pública. Por ejemplo, era común que se hiciera inmortalizar o apareciera en eventos públicos o ceremoniales vestida o con símbolos que representaran a la diosa Isis. Todo esto con la finalidad de ganarse la gracia del pueblo egipcio que añoraba ver sus raíces en el trono. Y además, en las antiguas dinastías era común que los faraones se identificaran con alguna deidad. La Clio era tan consciente de cada paso que hacía con su imagen pública que cuando se acuñaron las monedas con su rostro, mandó a hacer una mandíbula más fuerte de lo que ella tenía naturalmente para verse como su padre y eso la hiciera ver digna del trono. 5. Además de ser una excelente estratega política y políglota, Cleopatra también contribuyó a construir las bases de la cosmetología. Mi amor, y es que la Cleopatra se hacía unos rituales de cuidados de la piel, el cabello, que incluían baños de leche, cuidados con aceites y demás. Y no de que te hacía la crema o un ungüento y ya, no, no, no. Mi amor, hay evidencia de que Cleopatra escribió libros sobre cosmetología, sobre el cuidado de la piel, del cabello, como describía qué instrumentos utilizar, qué elementos eran buenos para cada cosa, y no solo de cosmetología, sino también de ginecología. O sea, la mujer era bien trifásica en el tema. Si los gobernantes no trataran de borrar a su antecesor y la biblioteca de Alejandría no la hubiesen vuelto añicos, tuviéramos un poquito más de información sobre eso, pero ajá. 6. ¿Cómo la Cleo se convirtió en reina? Bueno, tú sabes que su vida alrededor del trono tuvo como muchas tramoyas, así como que me quedo con este porque me conviene, es una herencia, pero después se agarró de los pelos con el hermano, o sea, como varias tramoyitas. Entonces, vamos como a ordenarte la cosa.
Después que el papá de Cleopatra, Ptolomeo XII, se va para el continente espiritual en el año 51 a.C., a ella y su hermano Ptolomeo XIII lo nombran corregentes, o sea que iban a mandar los dos pues. Pero la cosa fue subiendo como de tono, empezó a haber como discordia entre los hermanos, que yo mando más, que yo soy el varón, que no me gusta esa decisión. Entonces eso terminaron agarrándose por los pelos en una guerra civil que terminó con Cleopatra expulsada de Egipto. Entonces, ¿qué hizo la Cleo? Se le apareció en Baby Doll al Julio César y que le dijo, ¿me ayudas a recuperar mi trono, sí o no? Y el Julio César ni se lo pensó, mi amor. Entonces que llega la Cleo otra vez a Egipto, pero apadrinada por el Julio César a recuperar su trono, dejando al hermano seco. Pero después el Julio César también pasa para el continente espiritual y aunque la Cleopatra ya le tenía un hijo, dijo, a mí no me van a dejar por fuera otra vez, así que yo tengo que asegurar mi posición. Entonces que va y que le ofrece un cafecito bien cargado al Marco Antonio, manteniendo así su trono e influencia política, hasta la batalla de Actium, por supuesto. 7. Cleopatra VII se autodesvivió en el año 30 a.C. una vez que su ejército cayera ante Octavio, futuro emperador Augusto, siendo este el fin de la dinastía ptolomeica en el poder y marcando el inicio del Imperio Romano sobre Egipto. A muchos les encanta decir que la Cleo se desvivió por amor, porque el Marco Antonio se le adelantó yéndose para el continente espiritual, porque como no había un lugar de honor para él en este mundo, entonces él se fue y ella se fue atrás y la verdad es que no. Una reina como Cleopatra VII seguro hubiese preferido irse al continente espiritual que ser avergonzada y expuesta por Octavio. Aunque algunas lenguas malas dicen que lo de Cleo pudo haber sido un matarile. Y lo de la serpiente, bueno, pues resulta que nos cuenta el historiador romano Tito Livio que después del desvivimiento de Marco Antonio, Cleopatra juró no ser exhibida como un trofeo por Octavio. Entonces, poco antes de Cleopatra desvivirse, envió una carta al futuro emperador Augusto diciéndole que deseaba ser enterrada con Marco Antonio. ¿Y cómo es que el Octavio envía unos soldados rápidamente como para evitar la cosa? Pero llegan tarde, mi amor, y consiguen a la Cleo y a sus dos doncellas desvividas. Pero no te creas que es que el Octavio estaba preocupado por la Cleo, porque en realidad sí quería exhibirla como un trofeo frente a los romanos, pero la Cleo no le dio el gusto. Entonces al Octavio no le quedó de otra que pasearla, pero en su efigie. Efigie que según el poeta latino Propercio tenía una imagen que representaba a la reina con serpientes que la mordían de ambos brazos. Es por esto que la hipótesis más conocida del desvivimiento de Cleopatra VII es que fue a causa de la mordedura de una serpiente venenosa, y la mayoría concuerda que fue una áspid, o unas, porque en otras representaciones dice que se echó una cesta de serpiente encima, mi amor. Porque eso sí que te tenía la Cleo, que era intensa, era una intensidad o nada. Ahora se dice que el Octavio sí permitió que Cleo y Marco Antonio descansaran juntos, pero hasta el sol de hoy no se sabe si de verdad fue así y ni siquiera se encontró la tumba de Cleo ni de nada y todavía la están buscando. En tal caso, hay quienes dicen que podría estar en lo que fue Alejandría y otros que incluso podrían estar bajo el mar. Y no necesariamente porque hayan lanzado sus féretros al mar, sino porque, bueno, el mapa que conocemos hoy no es el mismo que hace 2050 años. Entonces, cabe la posibilidad que debido a terremotos, hundimientos, la zona donde tal vez fueron enterrados Cleopatra y Marco Antonio, pues esté bajo el mar o incluso ya ni siquiera exista. Ay, pero si está por ahí, me encantaría vivir para saber qué descubrieron dónde estaba la tumba de la reina tú. Ojalá y la consigan, claro. ¿Por qué? Bueno, porque la Cleo era muy too much, tú. Cierto es que todos los imperios y todas las dinastías tienen un principio y un fin, y bueno, a Cleopatra VII le tocó ser la última reina del Egipto colonizado. Pero, mi amor, esa mujer nos dio historia, nos dio idiomas, nos dio estrategia política, nos dio tips de seducción, nos dio cosmetología, lo dio todo. Tanto así que 2050 años después de su desvivimiento, en plena era de la inteligencia artificial, no solo seguimos hablando de Cleopatra VII, sino que aún buscamos su tumba. O sea, cállate.
Cállate que no todo el mundo logra eso, ¿ok? Cállate. Y bueno, mi amor, hasta aquí llegó esta historia donde revelamos 7 datos curiosos de Cleopatra. Te invito a seguirme en mis otras redes y si quieres más chismecitos sobre qué pasó con los hijos de Cleopatra, qué pasó con su heredero y todo lo demás, dime en los comentarios si quieres una segunda parte. Yo soy Kleiser y en esta cuenta amamos el humor, el maquillaje y la historia y la cultura universal.